Señor Ministro de Producción, buenos días y bienvenido. Ya se imagina usted la preocupación principal, Iván Montaneda. Carchi, desde ayer, semáforo rojo, crecimiento del contagio, otra vez el temor de que se desacelere la producción, dificultades para conjugar cuidado con reactivación. ¿Cuál es la posición de usted frente a esto? Y sobre todo, ¿qué medidas de prevención u organización van a tomar antes si es que el fenómeno crece y algunas ciudades o algunos sectores deciden otra vez bajar el ritmo de producción, paralizarlo o monitorearlo con teletrabajo, que en algunos casos es más complicado, teniendo en cuenta un antecedente? Hubo sectores que nunca se detuvieron durante la pandemia. Gracias a ellos comimos, el agropecuario, el industrial procesador de alimentos, por ejemplo. Y hubo sectores que batieron récords de crecimiento durante la pandemia. ¿Qué quiero decir? Que con las previsiones del caso se puede caminar y masticar chicle, pues. Es decir, tomar cuidados frente a esto y seguir en la reactivación económica. Camaronero, récord. Bananero, récord. Cacaotero, récord. Para solo citar, brócoli, esos árboles que yo no como. Récord. Ya los otros largos, ¿cómo se llaman? Espárragos. Récord. Floricultura tuvo nada más problemas. Usted ve que se viene la tormenta. ¿Ya? ¿Qué va a hacer con el barco de la producción que maneja? Bienvenido y buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias por el espacio. Creo que la pandemia nos ha dejado ante diferentes circunstancias, pero lo más importante es que los ecuatorianos de alguna forma aprendimos a convivir en esta nueva realidad. Desde el sector productivo del país, usted lo ha dicho, sobre los hombros del sector agroexportador, productor del país, se sostuvo la economía, se sostuvo la dolarización. Hoy quedó evidenciado más que nunca la importancia de la generación de empleo de estos sectores. Por eso es que necesitamos seguir impulsando y ayudando, no solo este gobierno, cualquier gobierno, con políticas y con herramientas que coayuden a seguir en esta senda de crecimiento y con las herramientas para que estos sectores puedan tener mejores oportunidades en el exterior, como es la agenda comercial potente que el gobierno nacional ha venido impulsando en los últimos meses. Ahora bien, ¿qué medidas estamos tomando? Hemos estado reunidos con todos los sectores productivos antes de la pandemia. En el mes de noviembre del año 2019 creamos mesas de crisis. ¿Para qué? Para monitorear, para establecer los protocolos de bioseguridad. Esto de que las empresas, algunas se paralizaron, obviamente, tuvimos que garantizar la parte de salud. Buscar el equilibrio no ha sido fácil, Carlos, pero lo logramos. Primero, garantizamos que los alimentos circulen dentro del país, es decir, que la provisión de alimentos esté completamente seguro. Para eso se hicieron corredores logísticos y se tomaron muchísimas medidas de bioseguridad. Garantizamos el flujo del comercio internacional y en eso también estamos revisando permanentemente esos protocolos que se irán activando de acuerdo a las necesidades de cada sector. Lo que me está diciendo entonces es que si esto se da, tiene ya una primera experiencia, están preparados y harían ajustes. Hablemos de un caso concreto para entender mejor. Carchi, ¿qué produce Carchi que es importante para el mercado nacional? De lo que más conozco, papas. Carchi produce papas, queso, leche, una provincia bastante agrícola. Ya, ¿qué hacemos con el frenazo de Carchi ahora que desde ayer está en semáforo en rojo? Mire, yo creo que en ese aspecto aquí va a funcionar perfectamente la articulación entre el COE nacional, el COE cantonal, las autoridades, el sector privado, para poder articular estas acciones. ¿Tiene usted representante en el COE nacional? ¿Perdón? ¿Tiene usted representante en el COE nacional? Por supuesto, el Ministerio de la Producción tiene un representante dentro de la mesa que compete la logística, la producción, donde nosotros articulamos con los COEs cantonales las medidas para garantizar justamente la libre circulación y la operatividad de los sectores. Y en el caso concreto de Carchi, que mi temor o mi previsión es que pueda multiplicarse la medida en otras provincias que consideren en su COE provincial que está en una situación grave. ¿Va a desplazar hoy un equipo para guiar la aplicación de esos protocolos y decirles, bien, decidieron ustedes rojo, pero así es como hay que proceder
para que Carlos, además de rojo no signifique paralización. En el mes de marzo del año anterior, ya estamos 2021, cuando estuvimos en el pico de la pandemia, marzo y abril, el 90% de los cantones del país estuvieron en semáforo en rojo, y ahí fue donde pusimos a prueba todos estos protocolos, todos estos servicios que se crearon de manera conjunta entre el gobierno y los sectores productivos. La verdad que con Carchi estamos muy cercanos atendiendo y revisando estas necesidades. No nos preocupa porque estamos con los protocolos, como le decía usted, activados y se irán cada vez incrementando de acuerdo a las necesidades. Bien. Obviamente va a funcionar esto sí y solo si existe una corresponsabilidad ciudadana, Carlos. No existe un protocolo que funcione si es que la ciudadanía no pone de su parte, si es que la mejor vacuna, que es la que tienen los ecuatorianos, que es el distanciamiento, respetar las reglas y lo más importante, usar mascarilla, esto no va a funcionar ni en Carchi ni en ninguna provincia del país. Ya, y yo le añado, no existe corresponsabilidad ciudadana si no existe racionalidad en el COVID. Le doy un ejemplo. Ayer consideraron la posibilidad de que en la votación se acuda hasta las 12 del día, ¿eran, Verónica, impares? 12 del día, de 7 de la mañana a 12 del día los pares, y de 12 del día a 7 de la noche los impares. Ya, 7 a 12 a votar pares, y 12 a 5 a 7, lo extendieron 2 horas a votar impares. ¿Dónde está el error? Cuando hay una disposición pico y placa de pares e impares, el día en que el otro no circula, solo el 50% de vehículos están en la calle, teóricamente, ¿verdad? Cuando hay una separación, que no es una prohibición de pico y placa, no significa que no van a votar ese día pares e impares, todos van a ir a votar, solo que en márgenes distintos. Pero, híjole, explíquenle eso al COE Nacional. Yo creo que muchas cosas se arreglarían si ellos dejan de intervenir. Dicho esto al margen, Yolanda Torres se integra a la entrevista con otras preguntas, señor ministro. Gracias, Carlos. Ministro, qué gusto tenerlo con nosotros y saber cómo está su salud, es lo primero que yo quisiera saber. Gracias, Yolanda. Estuvimos con un cuadro de COVID, estoy pasando mi segunda semana de cuarentena, con cuidados, obviamente, algunos síntomas, pero gracias a Dios manejables. Pero el mensaje importante, Yolanda, es no bajar los brazos, no bajar la guardia. Realmente la situación del COVID a nivel nacional sigue siendo crítica y debemos tomarlo con toda la responsabilidad correspondiente. Gracias por su preocupación. ¿Qué tratamiento siguió, ministro? El tratamiento que seguí fue hidratación y paracetamol. Tuve algunos síntomas de fiebre, dolor de cuerpo, que son los síntomas normales, pero traté de seguir los tratamientos que los doctores indican. No creo mucho en la parte empírica ni en las indicaciones propias. No me gusta indicarme. La automedicación. Así que fue hidratación, descanso de alguna forma en lo que se pudo y obviamente siguiendo las instrucciones. Ministro, ahora vamos más con los temas de su expertise. Ecuador ha mantenido una serie de reuniones para definir acuerdos con Estados Unidos en el ámbito del intercambio comercial, ahora con Gran Bretaña. Necesito que por favor nos explique la importancia de estos acuerdos, pero no solo para el beneficiario directo, para el productor, para el exportador, sino el beneficio para el país, para las clases medias y las más pobres del país. Yolanda, las clases medias y las más pobres del país conforman el grupo de 5,5 millones de ecuatorianos que hoy no tienen un empleo adecuado. Entonces, generar oportunidades de empleo creo que es el principal objetivo que tiene este gobierno y necesitan plantear los otros gobiernos. La pregunta es cómo se genera empleo. Aquí se puede hablar muchísimo, se puede hablar de teoría, pero la práctica es una sola. El empleo lo generan los sectores productivos, sin importar su tamaño, la economía popular y solidaria, los micro, los pequeños emprendedores, la mediana y la gran empresa. Esto significa que existe un encadenamiento productivo en el Ecuador. Hoy estamos dolarizados.
los candidatos hablan de sostener dolarización. Señores, aquí existe una sola verdad. Los dólares y la dolarización se sostiene ingresando dólares al país, exportando más. Y no solo los productos tradicionales que están posicionados y que han hecho un esfuerzo importantísimo, ya Carlos lo mencionó, sobre los hombros del sector exportador del país se sostuvo la economía del Ecuador. Las previsiones de descenso eran mucho peores de las que tuvimos y esta recuperación, estoy seguro que este año 2021 será una recuperación mucho más favorable y positivo, incluso con las expectativas que tenemos. ¿Por qué son importantes los acuerdos comerciales, Yolanda? Porque son las herramientas que les permiten a los ecuatorianos, a los emprendedores de mi país, lograr ubicarse en el exterior, integrarlo al Ecuador en esta gran autopista del desarrollo, de la integración. Era una materia pendiente que lamentablemente por temas ideológicos el Ecuador lo retrasó por muchísimos años. Este gobierno dejó la ideología y fuimos a ese pragmatismo. Suele pensar que esto, porque así lo venden además muchas veces los gobiernos, eso es un triunfo del presidente Lenín Moreno, que ha logrado abrir una ruta para que los exportadores puedan llevar sus productos. Pero la gente, llamémosle común, no es el nombre que más me gusta, pero llamémosle la gente común, ¿cómo puede verse reflejado en ese aumento de exportaciones, ingreso de divisas? ¿Cómo le llega a él? ¿Y por qué le pregunto eso y pongo énfasis? Porque hay personas de ciertas tendencias que, por ejemplo, le dan las espaldas a este tipo de cosas, sobre todo si estamos hablando de un intercambio comercial con el imperio. O sea, está muy bien el intercambio comercial con Venezuela, con Nicaragua, con Bolivia, etcétera, pero mala palabra al imperio. Entonces, explíquenos, por favor, ¿cómo les llega a la última persona ese discurso y ese mensaje setentero de ideología ya del pasado? Yo creo que hoy los ecuatorianos hemos evolucionado, el país ha crecido, ha desarrollado, estamos en el siglo XXI, en donde el pragmatismo sobrepasa a la ideología. Hoy los ecuatorianos queremos trabajar, hoy los ecuatorianos necesitamos invertir y emprender. Yo le hablaba de 5,5 millones de ecuatorianos, usted me hablaba cómo la gente de pie se beneficia. Para que usted pueda poner cifras sobre la mesa. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Este año, a pesar de la pandemia, a pesar del confinamiento, como lo decía Carlos, nuestras exportaciones crecieron en un 24%. Somos de los pocos países de la región cuyas exportaciones no petroleras crecieron. ¿Y eso por qué es importante? Porque queremos el 90% de los ecuatorianos vivir en dolarización, mantener ese poder adquisitivo que nos permita soñar y adquirir cosas, que no se licúe con otra moneda. Entonces, por eso la importancia de esto. ¿Y por qué el presidente Moreno? Porque el presidente Moreno al final del día fue el que tomó la decisión política de indicar cuál es la dirección para que el país pueda integrarse. Entonces, eso es lo que ha hecho el Ecuador ahora, esta integración con socios estratégicos premium, socios que tienen un alto poder adquisitivo. Si usted produce dulces, ¿a quién le tiene que vender? Al quien le pueda comprar. Eso significa un encadenamiento productivo, una economía productiva sostenible y sustentable. Por eso la importancia del mercado. Sin mercado no hay producción. Podemos producir el mejor chocolate del mundo, las mejores rosas, pero si no tenemos quien nos compre, o si los mercados tenemos que pagar aranceles para entrar a esos mercados, entonces perdemos competitividad. Mira el sector florícola. ¿Cuántas personas trabajan en ese sector? 120,000 personas de la Sierra Central. El 60% son mujeres. ¿Cuántas empresas cerraron en marzo y en abril correspondientes al sector agrícola? Muchísimas. Pero ahora con el acuerdo comercial con Estados Unidos, con el ingreso de las rosas, se reaperturaron nuevas plazas de trabajo, nuevas inversiones, y eso dinamiza estos sectores, estas partes del país que tanto necesitan de trabajo y de oportunidades. Ministro, usted dice que la exportación trae divisas, o sea, dólares, ¿ok? Sin embargo, hay quienes están ahorita coqueteando con la idea de salir de la dolarización. Entonces, lo que ellos dicen, bueno, ¿por qué no más bien sacarle el jugo a otra moneda? Hacemos las exportaciones, sí, traemos divisas, pero podemos de alguna manera manejar nuestro propio dinero y hacer que de alguna forma se expanda. Ya sabemos cuáles son las formas para que aquello ocurra. Entonces,
¿Cuán importante es dentro de estos intercambios comerciales, también para los otros gobiernos, el que nosotros estemos dolarizados? ¿Qué seguridad les da? El Ecuador necesita inversiones, pequeñas, medianas o grandes. Inversiones que se generen dentro del Ecuador por los empresarios, sin importar su tamaño. Cuando hablo de empresarios, hablo hasta de emprendedores que abren una carreta de hot dogs en la esquina, así como las grandes empresas que todos los días invierten en este país. Pero ¿qué necesita un inversionista? Necesita seguridad y certeza jurídica. Esa certeza, ese marco regulatorio, esas reglas de juego claras, son las que hemos tratado ahora de nosotros poner sobre la mesa. ¿Para qué? Para que lleguen más inversiones y generen más plazas de empleo. Hoy los ecuatorianos estamos frente a una gran oportunidad de no comer cuento. Hay mucha gente que vende humo. Estos vendedores de humo es fácil de desenmascararlos. Hemos demostrado cómo la empresa, el sector productivo del país privado, genera fuentes de empleo. Hoy miles de ecuatorianos están con sus currículos bajo el brazo, tocando puertas, tocando oportunidades. Esas oportunidades necesitan abrirse, pero para lograrlo necesitamos sostener dolarización. Y la dolarización se sostiene no con dineros electrónicos, la dolarización se sostiene con dólares, aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. No existe otra receta y esos dólares tienen que ser trabajados y producidos. No existe almuerzo gratis, eso lo sabemos. Nada en la vida ha sido gratis. A los ecuatorianos nos ha costado, a todos, trabajar día y noche y esforzarnos. Esa será la ruta. Lo que el gobierno, este gobierno y los siguientes gobiernos tenemos que ser facilitadores para que esas inversiones continúen en el Ecuador y para que esos emprendedores tengan esas oportunidades de poder ubicar sus productos no solamente dentro del país, sino también afuera. Ministro, finalmente el Organismo Mundial de la Salud ha enviado un grupo de científicos a Wuhan, China, para investigar la fuente de la pandemia. Primero, para verificar la versión de la sopa de murciélago, pero segundo, porque los chinos están alegando que el virus les llegó por medio de productos provenientes de otros países. Recordemos que nuestro camarón fue referido como un vehículo de contagio del virus, no sé si el camarón o el empaque. ¿El gobierno ya aclaró definitivamente este tema? ¿Quedó salvado? Totalmente salvado. El Ecuador se ha posicionado como un país productor no solo de camarón, sino de muchos alimentos, alimentos que desde nuestro país garantizan altos protocolos de bioseguridad e inocuidad. Esa es la razón por la cual hemos crecido en los mercados y en la participación en este último año. El mercado lo reconoce, el consumidor final reconoce lo que le digo. Es por eso que nuestras industrias han crecido. Y cuando hablamos de crecimiento de las industrias, hablamos de crecimiento de fuentes de empleo. Son más de 1 millón de empleos directos e indirectos en este inmenso encadenamiento productivo que tiene el sector agroexportador, agroalimentario en nuestro país. El campo, los productores del Ecuador hoy más que nunca han puesto el hombro y es obligación del gobierno devolverles herramientas y accesorios que les permita consolidarse y permitirse crecer y soñar. Una empresa es positiva cuando tiene un empleado o 2 empleados, pero el empresario sueña con crecer, con tener 4 y 10 empleados, porque ese es el encadenamiento y el dinamismo favorable y positivo que el Ecuador necesita. Gracias, ministro. Carlos Vera sigue desde Guayaquil con alguna que otra inquietud. Sí. Gracias. Correcto, una. Ya te imaginarás, Yolanda, cuál es. Toda la convulsión que está ocurriendo hoy en Estados Unidos, ya sé que me van a repetir la institucionalidad norteamericana, la continuidad, estos son acuerdos, etcétera, con la posibilidad de que hoy Trump sea destituido, posibilidad, pasa primero eso a la Cámara de Representantes y luego al Senado, tras ayer Pence desistir de acogerse a la enmienda 25, ¿cuánto va a retrasar el ritmo que teníamos de acuerdos comerciales con ellos? Mire, Carlos, la relación entre Ecuador y Estados Unidos es muy sólida. Es una relación que ha venido creciendo en los últimos años. Hoy la parte política en Estados Unidos obviamente tiene una transición que necesita realizarse. Nosotros no podemos ingresar a opinar ni a participar
en algo democrático dentro de Estados Unidos. Lo que sí le puedo garantizar es que desde el lado ecuatoriano y estadounidense continuamos buscando y consolidando esta excelente relación que hoy tiene el Ecuador. Más concretamente, Carlos, más allá de la parte comercial. Más concretamente, ¿cuándo va el presidente con el ministro de Salud para agilitar lo de las vacunas? ¿Sabe la fecha? Entiendo, Carlos, que el presidente viajará en los próximos días. Esta semana está el secretario Roldán con el ministro de Finanzas y el ministro de Salud trabajando en aquello, en la parte de agilitar el ingreso de más vacunas y acelerar los créditos que el Ecuador viene trabajando en los últimos meses con diferentes instituciones en Estados Unidos. Dentro del primer mes del nuevo gobierno, es decir, entre 20 de enero y 20 de febrero, ¿tiene usted planeado viajar allá para familiarizarse, actualizar temas con la nueva administración? Tengo planificado, estamos estructurando un viaje, estamos armando las agendas, va a depender también del desarrollo de la pandemia, Carlos, y armar agendas realmente estructuradas que generen un impacto positivo al país. ¿Esto qué significa? Tenemos créditos en desarrollo con el DFC, un crédito para mujeres, para emprendedoras de cerca de 400 millones de dólares, que tenemos que hacerle ese seguimiento. Adicionalmente a eso, obviamente, ya designada la nueva autoridad del USTR, la contraparte nuestra en Estados Unidos, será importante conversar y revisar inquietudes que se tienen de lado y lado para limpiar cualquier tipo de preocupación que se tenga y, lo más importante, allanar y definir cuál será el camino en el mediano y en el largo plazo, Carlos. En mi tierra dicen: el ojo del amo engorda al caballo. Gracias. Hay que hacer seguimiento, como todo en la vida, Carlos. Sí, el ojo del amo engorda al caballo. 7:26, los Montubios hablábamos así. Cuando él habla del USTR, es la contraparte de él, es el secretario de Estado que maneja el tema comercial en Estados Unidos.